Vamos a pasar a la siguiente, que sería la parte ya de definición de sistemas balanceados y sistemas no balanceados. Como parte de la unidad, eso sería 3.2. Ok, definido como sistemas balanceados y no balanceados. Ok, ya hemos adelantado bastante sobre esto. Sabemos que tiene características particulares cuando hablamos de uno u otro, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con los más sencillos. Y de antemano les digo, un sistema balanceado facilita mucho el análisis de los circuitos, porque podemos generalizar algunas cosas. Ok, entre ellas, por ejemplo, ecuaciones. Hay ecuaciones ya para sistemas balanceados que son definidas, mientras que para sistemas desbalanceados hay que analizar el circuito. Digamos que vamos a tener que hacer el sistema de mallas o nodos dependiendo de la facilidad del circuito en ese momento, pero en síntesis, los no balanceados dificultan un poco más el análisis. ¿Okay? Nosotros sabemos que normalmente vamos a tener dos tipos de conexiones, que sería delta y estrella. Eso nos da 4 posibles combinaciones, ¿verdad? Que sea, por ejemplo, estrella-estrella, luego estrella-delta, delta-estrella, delta-delta. ¿Ok? Entonces, para sistemas, digamos, trifásicos, cuando menos vamos a tener estas dos combinaciones, que será normalmente vistas, son estas dos. ¿Ok? Que sería entonces estrella-estrella o estrella-delta. Vean que llama la atención que no se visualiza un delta acá en lo que es la fuente, ¿verdad? Fuente, carga. Fuente, carga. Ok, normalmente no se visualiza porque las fuentes en delta no se recomiendan bajo ninguna circunstancia. La razón es que cuando una fuente se conecta en delta, eh, dicha conexión, por cualquier desbalance natural de cualquiera de las fuentes, por ejemplo, medio gradito que tenga de desfase respecto a los demás, en un sistema conectado a una estrella es, por decirlo así, no tan representativo como lo puede ser en un delta, porque en un delta se va a generar una corriente circulante en la conexión de las fuentes que no va a ser pequeña. Luego vamos a hacer un pequeño ejercicio que nos va a indicar que eso que estamos diciendo es correcto, ¿verdad? No es una corriente pequeña, por lo tanto no se recomienda. No quiero decir que no vaya a salir a nivel de evaluación, pero a nivel práctico, industrial, es muy difícil o casi imposible que encuentren una fuente conectada en delta, ¿verdad? Por las consecuencias que tiene a nivel eléctrico. Los circuitos balanceados son más sencillos, como se los decía. Es posible convertir incluso de un estrella delta a un equivalente estrella-estrella. Y para ello vamos a utilizar lo siguiente. ¿Okay? Siendo balanceado, se puede convertir de un, por ejemplo, estrella delta a un estrella-estrella o viceversa. ¿Okay? Por medio de las siguientes ecuaciones. Si yo tengo una carga en estrella, esa carga balanceada, eso sí, será una carga en delta
dividido entre 3. ¿Ok? ¿Ok? Y si yo quiero convertir de un lado para el otro, hacer su viceversa, entonces una carga en delta será 3 veces la carga en estrella. ¿Okay? Esas son las opciones de conversión que tenemos en un sistema balanceado. Ahora bien, ¿qué caracteriza un sistema balanceado? Pues hay dos características principales. La primera ¿sí? Uno, ¿qué ocupo? Tensiones de fase balanceadas. ¿Qué significa esto? Bueno, esto quiere decir que tienen misma magnitud, lo de la parte de la misma frecuencia lo vamos a omitir porque asumimos que viene de un único generador, ¿okay? Misma magnitud y desfase de exactamente 120 grados entre ellas. ¿Okay? Esa es la primera característica de un sistema balanceado. La segunda, principal, carga balanceada o cargas balanceadas. Es decir, vamos a tener que tienen misma magnitud y misma fase. ¿Okay? Exactamente la misma. Entonces, si es balanceado, y NN será igual a 0 amperios por el neutro. ¿Okay? Entonces, debido a que tanto la fuente como la carga pueden ser conectadas en delta o en estrella, las combinaciones totales son 4, ¿verdad? Entonces, ya las habíamos mencionado, estrella, 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 delta, delta, estrella, delta, delta. ¿Ok? Sin embargo, es más común encontrar dos características, como lo hemos venido insinuando aquí arriba. Por ejemplo, aquí insinuamos la primera, ¿verdad? ¿Cómo debe estar la fuente? ¿Ok? Lo más común en industria es, vamos a generar acá fuente estrella y carga en delta. ¿Okay? Esto es lo más común que van a encontrar en la industria o que se encuentra en la industria. No necesariamente ustedes vayan a trabajar en algo así, pero esto es lo que realmente se encuentra. ¿Por qué, por ejemplo, la fuente debe estar conectada en estrella, ¿verdad? Bueno, pues básicamente por su facilidad para retirar cargas en cada fase, ¿verdad? Yo puedo zafarla sin que quede, digamos, una de las fuentes en abierto, ¿verdad? Mientras que en estrella es difícil, por ejemplo, perdón, esto es para la carga. Si la carga está en delta, es difícil zafar una de las cargas, de las tres cargas, si no existe, por ejemplo, el neutro, ¿verdad? Las fuentes en delta no son comunes en la práctica, por lo que ya mencionamos, debido a la corriente circulante que puede producirse en la malla de las tensiones trifásicas, ¿verdad? Y si esta
están levemente desfasadas, va a suceder eso. Pero vamos a encontrar una corriente muy alta. Entonces, aquí esto vamos a ponerle que fuente en estrella debido a corriente circulante en la delta. ¿Okay? Aquí en azul estoy poniendo la razón de por qué esta es recomendable, ¿verdad? Color azul. Mientras que la carga en delta se recomienda porque es más fácil retirar una de las cargas o una carga en caliente. Es decir, sin apagar el sistema, uno puede extraer una de ellas sin que suceda mayor cosa, ¿verdad? En términos de corrientes y tensiones. Preguntas hasta acá, chicos, respecto a sistemas balanceados. ¿Estamos claros? ¿Quedó claro? ¿Perdón? ¿Quedó claro, bro? Ok. Bueno, ahora vean que como hemos venido definiendo despacito la parte de balanceados, definir los no balanceados es muy sencillo. Entonces nada más vamos a escribir por acá, que es sencillamente lo opuesto. ¿Okay? Un sistema no balanceado entonces tendrá, así muy rápidamente, para no perder mucho tiempo en esto, tendrá característica 1, fuentes desbalanceadas. Característica 2, impedancias distintas. De carga distintas. ¿Ok? ¿Es necesario que se den las dos cosas para que un sistema sea no balanceado? La respuesta es no. La respuesta es que con una de las dos cosas que pasen, ya tenemos un sistema no balanceado. Uy, perdón. Tenemos un sistema no balanceado con una de las dos. ¿Ok? Entonces, con solo que tengamos una fuente desbalanceada, ya el sistema se desbalancea. Con solo que tengamos una impedancia distinta, ya el sistema se desbalancea. ¿Ok? ¿Qué quiere decir también fuentes desbalanceadas? Distinta magnitud y o distinta fase. O fases, vamos a decirlo, desfases diferentes de 120 grados. ¿Ok? Entonces, eso es lo que caracteriza, digamos, a un sistema no balanceado. Si tuviéramos de alguna forma que representar a una conexión delta, ¿verdad? Donde tengo algo así. De cargas, eso sí. Ok, donde esto es, por ejemplo, ZA, ZC y ZB. Sabemos varias cosas, entre ellas, al ser una estrella, ven que la delta no puede tener un neutro, ¿verdad? Eso es una observación muy importante. ¿Okay? Entonces esto es una estrella de carga, o sea, una conexión en estrella para las cargas, donde vamos a tener varias definiciones, entre ellas cuáles. Por ejemplo, vean que acá, entre neutro y A, yo tengo la tensión
N, ¿ok? Donde claramente esto es A, N, B y C. Entonces esto me va a generar varios conceptos. Vean que por acá tenemos la tensión de fase. ¿Por qué? Porque está entre neutro y una fase. ¿Ok? Y aquí tendremos otra tensión de fase. ¿Ok? Que será V sub N. Y además tendremos otra que será V sub C N, donde la referencia es N. ¿Qué pasa? Vean que si yo mido entre A y B, ya esa cambia el nombre. Eso se llama tensión de línea. ¿Okay? Porque está entre línea y línea. Aquí las de fase están entre neutro y la fase. ¿Okay? En este caso, podemos resaltar por acá que tendríamos una corriente IA, tendríamos una corriente IC, y además una corriente IV, que se concentran en el neutro, ¿ok? Eso nos lleva a decir entonces que, recordando la definición anterior, sabemos que corriente, por ejemplo, A, para quitar ya eso de poner los dos subíndices, sería VAN entre ZA, y B sería VBN entre ZB, y así sucesivamente hasta completar las fases, ¿ok? ¿Okay? Pero entonces, si fuese desbalanceado, aquí la cosa cambia. Si fuese desbalanceado, tenemos una corriente que va a circular por el neutro, ¿okay? Que será igual a, vean cómo se concentran todas estas corrientes aquí, ¿verdad? Se concentran en este punto. Si se concentran en este punto, subirán hacia tierra por el neutro, dándonos como resultado una corriente negativa que es la sumatoria de todas estas. ¿Ok? Es decir, va a aparecer una corriente por el neutro cuando hablemos de desbalanceados. Vean que si hablamos de balanceados, estas corrientes todas se cancelarían, ¿verdad? Pero como estamos hablando de desbalanceados, decimos que aparece una corriente en el neutro. ¿Ok? Y esa corriente es distinta de cero, ya que las fases entre las corrientes no son, por ejemplo, 120 grados. ¿Sí? Para un ejemplo de ello, podemos decir, bueno, si yo tengo, qué sé yo, una corriente AA igual a 70 con ángulo de 10 amperios, una IB igual a 70 con ángulo de menos 120 y una IC igual a 70 con ángulo de menos 240, porque aquí son amperios y aquí también. Okay. ¿Qué pasa? Ven que está casi balanceado, a excepción de estos 10 grados. ¿Ok? Como tenemos ahí 10 grados, cuando nosotros sumemos esas corrientes, digamos que I sub N será igual a 70 por, sacamos 70 factor común, 1 con ángulo de 10, etcétera. Esto pasado a polar, a rectangulares, será como 0.985 más J 0.174. Y los otros dos ya sabemos cuánto era, que era 0.5 menos J 0.87 menos 0.5 más J 0.87. Pues aquí sí se cancelan cosas, ¿verdad? Sí se cancela este con este, pero a la hora de sumar
0.5 negativo y 0.5 negativo no cancelan a la parte real del que está desfasado 10 grados y tampoco se cancela la parte imaginaria, dándonos como resultado una corriente circulante, una corriente en el neutro igual a aproximadamente 12,22 con ángulo de creo que 94,93 amperios. ¿Okay? Sistema desbalanceado. Entonces, es fácil ver que un sistema balanceado va a tener una corriente con la que no contábamos antes, ¿verdad? Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Está clarísimo. Sí, profe. Ok, bueno,